Como el martes va a ser la primera gran manifestación, el martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir. Este martes la alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Petro versus alcaldes. Un nuevo pulso entre el presidente y los mandatarios regionales, que para muchos es una reedición de las elecciones del 29 de octubre de 2023, cuando el oficialismo sufrió una dura derrota en las urnas. La posibilidad que tiene la gente de poder participar y apoyar los que estén de acuerdo con lo que está planteando el gobierno. No me parece justo. ¿No te parece que lo hagan? No, la verdad no. Esta vez la pelea se da en torno a la reforma laboral que está al borde del hundimiento en el Congreso y que el presidente Petro intenta revivir en una estrategia familiar. La presión en las calles. Ha convocado un día cívico este martes 18 de marzo buscando respaldo popular para sus reformas. Pero los alcaldes que lo derrotaron en 2023 no han tardado en responder: aquí se trabaja, dicen. Garantizan el derecho a la protesta, pero no paran la ciudad. ¿Es este un llamado legítimo del gobierno para defender los derechos de los trabajadores? ¿O es un intento de presión política justo cuando la Comisión Séptima del Senado define si la reforma laboral recibe los santos óleos? La narrativa del gobierno es clara. Los derechos de los trabajadores están por encima de los intereses de alcaldes y empresarios, mientras que los opositores responden: la reforma no genera empleo, sino que afecta la productividad. Las calles hablarán mañana. ¿Serán un nuevo respaldo para Petro o un recordatorio de que perdió fuerza en las regiones? Esta noche en W Sin Carreta analizamos el trasfondo de esta jornada sin sesgos y sobre todo sin carreta. 7 de la noche, 9 minutos. Bueno, la Fiscalía también emitió un comunicado. Sí, Juan Diego, dice: la Fiscalía no se sumará al día cívico decretado por el presidente, así que ordena a todos los servidores de la Fiscalía, por favor, que tienen que presentarse al búnker, a sus respectivos trabajos, y tienen que ir a seguir cumpliendo con la justicia. Es que no Eso se sí puede, no se puede parar no la es para justicia, menos. no se puede parar, además ya No falta vinieron el de que una dice vacancia que va a salir. judicial. Bueno, Pero ahí mi pregunta es: ¿y si uno de ellos dice que no, con esta circular ya no puede decir que va a ir a marchar? ¿O sí? es ahí donde está el dilema, porque el presidente dijo: lo que son servidores públicos realmente tienen la posibilidad de acatar esa determinación del día cívico. Claro, ¿y si es de la Fiscalía? Exacto, esa es la pregunta Qué del dilema. millón. Qué dilema, ¿no? Es cuando las cosas también tienen un trasfondo político inevitable. Sí. Pues también nos dimos a la tarea de averiguar cuántos días cívicos, por ejemplo, ha decretado este gobierno, los anteriores, y además cuánto se pierde de productividad y de plata en un día cívico. Buen ejercicio. Aquí está Andrés Camaño. ¿Hay día cívico y la inteligencia artificial tiene que ver con eso? O bueno, por lo menos le vamos a preguntar a la inteligencia artificial pues que nos analice el numeral día cívico es. ¿Quiénes están a favor, en contra, neutro? Y por eso hemos venido al tablero de la jefe de redacción. Jefe, ¿cuáles fueron los resultados? Pues bueno, Andrés, hay más de 5.000 trinos en este momento con ese hashtag, y lo más importante por resaltar es que el 46% de la gente rechaza el día cívico, está pues técnicamente en contra de eso. El 47% está neutral, digamos que opinaron sobre el tema, pero no se posicionaron a favor y en contra. Y por último hay un 7%. ¿7%? Sí, solo un 7% que lo respalda y que se podría entender que de pronto son los que van a salir a marchar, aunque eso pues no se sabe. Y esto basándose en 14.000 menciones que se hicieron en este hashtag durante hoy, previo al día cívico. Y pues ahora decidimos hacer esto mismo, pero en las calles, en los alrededores de la Plaza Alvira. A ver qué respondían las personas cuando decíamos numeral día cívico es. ¿Día cívico es? La posibilidad que tiene la gente de poder participar y apoyar los que estén de acuerdo con lo que está planteando el gobierno. No sé si había día cívico. No. Okay. ¿Día cívico es? Bueno. No me parece justo. ¿No te parece que lo hagan? No. No voy a salir, voy a leer.
y me pueden comprar libros también. Les voy a ser muy sincero, a más de una persona a la cual le preguntamos, le tuvimos que explicar antes qué era el día cívico, lo que demuestra pues que no sabían lo que esto significaba. Pero quisimos llevar esto un poquito más allá y le preguntamos a un experto si necesariamente lo que se ve en Twitter o lo que es tendencia en Twitter se ve reflejado en las calles. Y es muy difícil contabilizarlo de una manera, y es jamás nadie sabe cuánto de esos mensajes de apoyo o de agresión o de literatura o de amor son reales, nadie sabe cuántos de esos son bodegas, nadie sabe cuánto de esos son personas reales, nadie sabe cuántas personas tienen cuántas cuentas. Pero ahora saquemos una cuenta. Si todos los trabajadores públicos salieran a marchar, serían capaces de llenar 35 veces el Campín o unas 100 veces la Plaza Alvira, porque son cerca de 1.400.000 personas. Y si en promedio a esas personas se le pagara el día de trabajo, que está a 54.000 pesos, el Estado tendría que dejar de girar 74.000 millones de pesos, o sea, un poquito más desde el escándalo de Mintic en el gobierno Duque, y alcanzaría para devolver algo para el escándalo de los carrotanques. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa mañana, y aunque no soy trabajador público, me voy a ir a la oficina de Juan Diego a preguntarle si puedo faltar mañana. No, claramente no. Es que Andrés pues. aprovecha cualquier momento. Sí, Juan no Diego. no vale dijo, excusa. claro, pues yo también, y si hice la nota, pues ya mañana para qué vengo. Pues no aplica para el sector privado. Claramente lo ha dicho y reconocido el mismo presidente y el decreto que expidió y que mostramos hace unos minutos. Pero, ¿qué realmente hay detrás de todo esto? Vamos a analizar el tema con detenimiento y en profundidad con el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Exministro, buenas noches. La costumbre. Juan Diego, muy buenas noches. Un cordial saludo para todo su equipo de trabajo y todas las personas que nos acompañan a esta hora de la noche. Gracias, exministro. Óigame, ¿qué puede pasar mañana si alguien dice, siendo servidor público, funcionario público, no, yo quiero trabajar? ¿Eso podría implicarle alguna sanción en el Ministerio del Trabajo? No, en principio, el día cívico, las actividades públicas en la mayoría de los escenarios, ministerios o oficinas y demás, no hay trabajo. En los donde se requiere los servicios de primera necesidad o alguna otra cosa, puede haber un inconveniente. Una comisaría de familia, por ejemplo. Hace poco me llegaron unos videos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la atención integral de todos los 60.000, 70.000 niños, lo suspendieron de un día para otro y les dicen mañana es un día no laboral. Por lo tanto, no se obliga a las madres comunitarias que no son servidores públicos. Entonces aquí están extendiendo a una cantidad de necesidades, muy delicado el tema. Por eso la Fiscalía, como muy bien ustedes lo aclararon, la Fiscalía dice, un momentico, nosotros no vamos a hacer ese día cívico porque no podemos suspender los días hábiles donde hay presos de por medio, acciones del CTI y demás. Entonces, ese tipo de servicios públicos de primera necesidad son prácticamente ineludibles y el día cívico no puede aplicar. Pero Sí, sin embargo, pues exministro. dime. Claro, exministro, eso que usted dice, lo del ICBF, es terrible y es gravísimo. Pero entonces me pregunto, el caso de la Fiscalía, hay un listado en donde dice, son estas entidades que sí o sí tienen que ir a trabajar, porque puede que, ¿qué pasa entonces en el escenario de que un funcionario, un investigador del CTI diga, no, yo voy a ir a marchar a pesar de del comunicado que emitió la Fiscalía? ¿Ahí qué sucede? Puede haber dificultades, porque, repito, los servicios públicos esenciales del Estado no se pueden suspender, y sobre todo con un tema de marchar y día cívico. Primero están los derechos constitucionales de los ciudadanos, y a pesar que el derecho de la protesta y demás, pero hay unos derechos que están superiores. Yo creería que puede haber conflictos, y por eso la fiscal sale a aclarar, aquí no lo aplicamos. Eso es muy importante. Sí. El director de la entidad o director de las diferentes ministros, lo que sea, tiene que decir sí o no, tiene que aplicarlo de ahí para abajo. Inicialmente en un trino el presidente Petro, pues realmente fue desafiante con los empresarios y con el sector privado, si no se permitía que uno de sus empleados fuera a marchar.
por lo que él llama pues, apoyar las reformas sociales como la laboral, que está literal y virtualmente hundida. Pero en el decreto lo aclara, no obliga al sector privado. ¿Cómo interpretar eso? No, él lo hace bien, en el sentido que solamente para los servidores públicos, pero insisto, algunas entidades tienen que decir sí o no, no basta solamente el decreto por los servicios públicos. El caso privado, indudablemente nadie está, digamos, no es obligación de ir. Puede hacerlo, pero pidiendo, por ejemplo, un permiso. No puede volarse del trabajo para irse para la marcha. No, lo puede hacer. Y por eso es que esa advertencia horrorosa que hace el señor presidente, con todo respeto, diciendo, oiga, ¿cómo no? Pues es que, por favor, aquí tenemos que diferenciar lo privado con lo público. Y el Estado colombiano, el país, no está para este tipo de situaciones. Exministro, ¿qué puede suceder si mañana, por un lado, van a estar en la Plaza de Bolívar, pues los manifestantes, quienes apoyan este llamado del presidente Gustavo Petro, pero del otro lado, a las 10 de la mañana van a estar citados los senadores que serán los encargados de votar la reforma laboral? ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Qué puede pasar? No, digamos, ya el Congreso de la República, el Senado, está tomando todas las medidas necesarias para garantizar su vida en algunos casos y en general que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces eso está dispuesto, creería yo, y esperemos que el Congreso de la República, la Comisión Séptima del Senado, tome la decisión que anunció públicamente o la mejor decisión para el país. Ellos, con base en sus estudios, ponencia que radicaron, la defenderán seguramente y otras alternativas. Doctor Ángel Custodio, prácticamente esta marcha o este día cívico de mañana tiene enfrentados a los mandatarios locales, regionales, con el presidente, principalmente los que derrotaron el oficialismo en el 29 de octubre de 2023 en las urnas, en las elecciones de ese momento. Y hay quienes aseguran que esto es una especie como de reedición de esa escena, de ese momento. Pero esto ha planteado también este escenario. ¿Qué pasa si un profesor que es del distrito, de un colegio distrital, aquí en Bogotá o en cualquier otra ciudad, dice que mañana va a ir a marchar y de pronto en el colegio sí hay clases? ¿Puede hacerlo? ¿O será castigado por el distrito? ¿O lo protege el gobierno nacional? ¿Cómo queda ese dilema? Complejo por lo siguiente, porque el presidente lanza el globo del día cívico. Él es el jefe, digamos, de todos los empleados de orden nacional. Las autoridades regionales, alcaldes, gobernadores y demás, o institutos digamos, municipales, distritales, departamentales, ellos son los empleadores, son los funcionarios territoriales. El gobierno nacional, con sus organismos y demás, puede plantear su día cívico y seguramente lo acompañarán porque como cierran las actividades, en cambio, en lo que tiene que ver a nivel municipal, distrital y demás, aplica lo que diga el alcalde. Y por eso unos ya dijeron, aquí se prestan todos los servicios, una gobernador aquí se presta, y seguramente algunos dirán, garantizo el derecho a la protesta y demás, y podrán hacerlo. Ya digamos, dentro de cada caso específico verán con qué alternativa se maneja este tema. Pero en principio, esto no es día cívico para los entes territoriales. Sí, exministro, esta pregunta no es para meterlo en problemas, sino que quiero acudir a su experiencia en el tema laboral y que nos diga cómo ve usted ese ambiente laboral en el Consejo de Ministros. ¿Cómo así? No. Mire, casualmente hoy se celebraba los años que estuvimos con la pandemia y uno de los consejos de ministros era, Dios mío, uno era con sus metas, con sus números, para dónde vamos. Y yo recuerdo que a mí me dijeron desde el comienzo, usted tiene que responder por el empleo, usted tiene que sacar adelante cómo salvamos los puestos de trabajo que se van a perder. Entonces uno asume esas responsabilidades individuales y hay unos seguimientos permanentes en los cuales el presidente Duque siempre tenía, digamos, la guía y demás. En estos consejos de ministros, cada cual es república independiente y regaño va, regaño viene y es complejo. O sea,
La verdad, yo no sé cómo están manejando el país y queda O una sea, sensación un poco triste. O sea, a su juicio hay que meterle coach a ese Pero para mejorar el total. ambiente laboral. Juan Diego, ¿cómo se dice? Proponga que usted es un buen coach. Un mentoring ahí de Juan Diego. Pero Sí. total. Es el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, a esta hora de la noche aquí en W Sin Carreta, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que ha compartido con nosotros para aclarar y despejar muchas dudas en torno a lo que corresponde a esta jornada polémica del día de mañana, Día Cívico. Doctor Ángel Custodio, muchas gracias, como siempre, un abrazo. Un cordial saludo y buena noche para todos.